Muy buenas noches, estimada tutora. Mi nombre es John Leonardo Vaquerizo Zambrano, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. De acuerdo a las directrices antes mencionadas, voy a hacer exposición de mi trabajo de acuerdo al tema del taller de esta semana. Primeramente, el tema que yo escogí fueron los grandes nombres de la sociología. Vamos a ver primeramente un breve resumen, un pequeño resumen de lo que es la sociología. Tenemos que la sociología es la ciencia que se encarga del estudio de las relaciones sociales que se producen dentro de una población humana en específico. Dentro de la sociología del derecho tenemos varios nombres destacados que dieron forma y fueron los más relevantes e influyentes en la historia, que fueron 8. Pero yo en sí escogí los 5 más importantes, que a mi parecer fueron los que más aportaron eh, en este tema de la sociología. Primeramente tenemos a Comte, Spencer, Marx, Durkheim y Weber. Primeramente, Auguste Comte, nacido en 1798, su deceso fue en 1857. A Comte se lo considera el padre del positivismo, ya que él fue quien lo engendró, por así decirlo. Fue un filósofo francés y escritor que formuló la doctrina del positivismo. Se lo considera como el primer filósofo de la ciencia en el sentido moderno del término. A él se lo considera como el padre de la ciencia, por así decirlo, del término moderno. Las ideas de Comte en realidad fueron fundamentales para el derecho de la sociología. Como ya lo mencioné antes, de hecho, él inventó el tema y trató la disciplina como el logro supremo de la ciencia. Comte creía que el uso de métodos científicos para revelar las leyes por las cuales las sociedades y los individuos interactúan marcaría el comienzo de una nueva era en la historia positivista. Son uno de los puntos importantes que puedo dar a detalle de el maestro Auguste Comte, filósofo. Como segundo punto tenemos, no menos importante, a Spencer Herbert. Nacido en 1820, su deceso fue en 1903. Tenemos que a diferencia de Comte, este fue un filósofo inglés y realmente rechazaba gran parte de la filosofía de Comte y Marx, otro filósofo que ya veremos más adelante. Favoreció una forma de gobierno que permitiera a las fuerzas del mercado controlar el capitalismo. Su trabajo influyó en muchos de los primeros sociólogos, incluido Émile Durkheim, otro de los filósofos que a mi parecer fue uno de los más importantes de la era y con mucho aporte en sí para el tema. Vamos a ver a Karl Marx, nacido en 1818, su deceso fue en 1883. A diferencia de los otros dos primeros que vimos, él fue un filósofo y economista alemán. Él en 1848, conjuntamente con Friedrich Engels, fueron coautores del Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista en sí refleja ya las bases previas del marxismo, perdón, incluyendo la concepción materialista de la historia, la lucha de clase y los conflictos del modo de producción capitalista. Este libro es uno de los manuscritos políticos más influyentes de la historia en sí. También presenta la teoría, como ya mencioné antes, de la sociedad de Marx. Marx rechazó el positivismo de Comte. Creía que las sociedades crecían y cambiaban como resultado de las luchas de diferentes clases sociales por los medios de producción. Marx predijo que
Las desigualdades del capitalismo serían tan extremas que los trabajadores eventualmente se rebelarían, y esto llevaría al colapso del capitalismo, que sería reemplazado por el comunismo. Como podemos ver, Karl Marx en sí era un comunista, totalmente comunista, y tenía diferentes formas de ver el positivismo que la de Comte. Emily, Emile Durkheim fue nacido en 1858, su deceso fue en 1917. Durkheim fue un sociólogo francés que ayudó a establecer la sociología como disciplina en una academia formal al establecer el primer departamento europeo de sociología en la Universidad de Burdeos en 1895. En sí, Durkheim fue el primer sociólogo que adoctrinó esta disciplina en una academia de manera formal. Durkheim expuso su teoría sobre cómo las sociedades se transformaron en un estado primitivo a una sociedad capitalista e industrial. Según Durkheim, las personas alcanzan su nivel adecuado en las sociedades en función al mérito. Durkheim pensaba que, bueno, o estudió que las personas en sí alcanzaban sus niveles, sus mejores niveles, de acuerdo en función al mérito que se otorgaba la sociedad. Durkheim intentó demostrar la efectividad de sus reglas de investigación social cuando publicó un trabajo titulado El suicidio. Tenemos a Max Weber. Max Weber nació en 1864 y su deceso fue en 1920. Max Weber fue un sociólogo alemán, considerado el padre de la sociología moderna. Weber creía que era difícil, si no imposible, utilizar métodos científicos estándares para predecir con precisión el comportamiento de los grupos, según se esperaba. Se argumentó que había que tener en cuenta la influencia de la cultura en el comportamiento humano. Weber y Dilthey introdujeron el concepto. Dilthey es otro sociólogo que se, se compaginó con Weber en este tema. Introdujeron el concepto de Verstehen, una palabra alemana que significa entender de manera profunda. Al buscar en Verstehen, los observadores externos de un mundo social, una cultura completa o un entorno pequeño, intentan entenderlo desde el punto de vista interno. Bueno, esta fue mi presentación eh, de del tema ya escogido en la sociología jurídica del taller de esta semana. Como les comenté, eran en sí 8 sociólogos, pero la verdad que de los 8 estudiados, estos 5 me parecieron los más importantes y los más sonados eh, en su época. Y los que más aportaron en este tema, la sociología jurídica y la sociología como derecho.